Ya, este problema ha causado hartas confusiones y he visto que muchos le han achuntado la respuesta. No sé si alguien lo ha hecho a conciencia, pero casi todas las respuestas que he visto son porque le achuntaron, forzaron la respuesta. Una forma de hacerlo es pensar en el movimiento del centro de masa. El centro de masa de la barra, que está al mitad de la barra, ahí, describe un movimiento circular y por lo tanto ocupa las fórmulas de movimiento circular. Sí que se imaginan que el puntito centro de masa gira en torno al techo. Primero, al ser una barra homogénea, la pregunta lo dice, el centro de masa está en el punto medio de la barra. Eso no siempre ocurre, pero aquí lo dice. Luego, cuando el sistema se suelta, que eso lo dice el enunciado, desde el instante en que el ángulo es 60 grados, que es el único dato que tienen, el centro de masa va a hacer un movimiento circular en torno a un punto fijo en el techo, a mitad, por simetría. Una cosa importante que he visto esos errores, la aceleración y la fuerza neta sobre la masa no es cero, salvo que de repente dieran condiciones para eso, pero aquí no ocurre eso. Lo que sí dice el enunciado es que el sistema se suelta del reposo. Eso significa que la velocidad inicial es cero, pero eso no indica que la aceleración sea cero en ese instante. Las velocidades pueden ser en un instante cero, pero en ese mismo instante la aceleración no necesariamente es cero. Eso es general. Algo parecido pasa con las posiciones y las velocidades. Uno puede tener una posición inicial cero, pero no por eso la velocidad inicial es cero. Piensa que tú vas a comenzar a correr en una carrera, vas a correr una maratón. Partes de una posición cero. Pero tu velocidad obviamente no es cero porque tienes que comenzar a correr. Si llamamos T la tensión, que es lo mismo que tracción de la cuerda, de cada una de las cuerdas, en magnitud la tracción total es 2T porque las dos cuerdas son iguales. Después tienen que hacer un diámetro de cuerpo libre. Bueno, lo hacen rápido, lo pruebas con tiempo y todo eso. Ahí yo lo hice. Y las únicas fuerzas que actúan sobre el centro de masa son 2T y el peso de la barra, nada más. Olvídense de la forma de la barra, al final lo que importa es el movimiento del centro de masa. En por lo menos todos los movimientos circulares siempre piénsenlo así. Eso simplifica todo el problema. Y la masa piénsenla concentrada en el centro de masa. Punto. Después, como en todos los movimientos circulares, no solamente aquí, conviene definir dos ejes. Ahí están. Un eje en sentido radial desde el centro de giro hacia el centro de masa. Yo lo llamé X. Y un eje Y perpendicular a ese en el sentido del movimiento. Si llamamos R, no se pregunta R y no es necesario, pero agreguémoslos para que tenga consistencia el problema. El radio de giro que hace el centro de masa respecto al centro de giro o en el techo. Bueno, ya lo dije, conviene definir, como en todos los movimientos circulares, un eje X y otro Y, o llámenlos como quieran. Uno en el sentido radial, el otro en el tangencial al movimiento. Por un tema de convención, el eje radial, el que yo llame X aquí, siempre se define desde el centro hacia afuera, no al revés. ¿Ah? Y después hacen suma de fuerza en X y en Y normalmente. Se fijan, la tensión solamente está actuando en X, la neta. Las dos tensiones, 2T, actúan en X, pero hacia el centro. Por lo tanto, como tiene sentido opuesto el X, va negativa en X. Y el peso, hay que descomponerlo, una componente coseno en X y otra seno en Y. Ahí está. Ahí está la fuerza de cada eje, no hay más. Y cada una es igual, como siempre, a la masa por la aceleración en X y en Y respectivamente. No suman que son cero, a no ser que les dijeran que son cero. Y después aquí viene la magia. Como el movimiento es un circular, hay que usar las fórmulas de aceleración radial y tangencial de movimiento circular. En este caso el eje X es radial y el eje Y es tangencial, y por lo tanto las fórmulas que tienen que ocupar son esas. Donde W, bueno, omega o W y alfa son velocidad y aceleración angular, que describe el ángulo teta. Yo lo llamé teta para generalizarlo. El ángulo teta está cambiando en el tiempo. Originalmente es 60, pero después va a cambiar. Son velocidades del ángulo teta. Y por último, se me perdió la hoja. Es un sistema de ecuaciones.
pero donde no necesita hacer todo el cálculo. Al final con la primera ecuación es suficiente, porque el dato que les dan es que la velocidad inicial es cero. Y por lo tanto la velocidad angular, 2 omega, en ese instante es cero. Así que ocupan la primera ecuación en x nomás, despejan la tensión, usan que coseno de 60 grados es un medio, la calculadora calcula eso y listo. Pero una cuestión importante. Es fácil comprobar que la aceleración no es cero y por eso quise escribir el ejercicio. De hecho, basta reemplazar en la segunda ecuación el dato inicial. Yo lo hice, ahí está. Seno de 60 es raíz de 3 medio, se simplifican las masas y da esa aceleración tangencial. Si la pregunta fuera cuál es la aceleración tangencial, bueno, esa sería la respuesta. Raíz de 3 medios por g. Y la aceleración del sistema en rigor tiene dos componentes, una componente en x y en y. La x se hizo 0, porque el radial depende de omega nomás. Pero la neta no es 0, la neta es esa que está ahí.